Hola, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla Judith Julia y venga, arrancamos con la preparación de la sesión de hoy, martes, día 23 de abril, con el futuro del mini S&P 500 y con el del Nasdaq. Veremos, estamos, la semana pasada, una semana muy bajista, ahora lo veremos en los gráficos, y eso pues nos hace plantear si será el final de la corrección, tras el fuerte impulso alcista en gráficos mayores. Ahora nos situaremos técnicamente hablando. Antes, como siempre, comentaros que estos vídeos tienen el foco formativo y que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Venga, vamos al futuro del mini S&P 500 en gráfico semanal para coger ese contexto. Ahí vemos todo, la subida fuerte. Podríamos también trazar retrocesos de FIBO desde este nivel hasta los máximos históricos. Vemos que la zona de ese máximo aquí, el último máximo en gráfico semanal, que fue roto al alza a finales de 2023, coincide ahora con el retroceso del 50%. Evidentemente, claro, una continuación de las bajadas pues sería, técnicamente hablando, en gráfico semanal, algo normal, bastante sano, pero eso implicaría pues continuar bajando y perder soportes importantes, sobre todo la zona de los 5.000, que es donde nos hemos quedado ahí un poquito clavados, un nivel técnico muy, muy relevante. Si observamos también el último tramo alcista, después de romper esta zona de los 4.800 aproximadamente, pues tenemos que la zona de los 5.000 coincide con el 61,8% de retroceso, con lo cual ahí tenemos esa confluencia importante de soportes en la zona de los 5.000, número redondo, retroceso del 61,8%, nivel importantísimo. En el gráfico diario también he querido trazar retrocesos de toda la corrección, veremos si es el final o no, para ver un poco la importancia de esta zona, de la zona de los 5.100. Fue zona ya relevante en el mes de febrero, fue resistencia que una vez rota se convirtió en soporte a finales de ese mes y principios de marzo, una zona de acumulación bastante relevante y que luego, ya veremos en gráficos inferiores, se convirtió en resistencia. Coincide también con este retroceso del 38,2% de toda la bajada hasta el momento, con lo cual, si el precio consiguiera superar esta zona de los 5.100, podríamos tener un poco la posibilidad de una continuación alcista y que sea ese final de la corrección. Es una zona bastante clave, ya veremos. En el gráfico de 4 horas, ya para concretar un poquito niveles más cercanos a la sesión de hoy, tenemos, primero de todo, esta gran resistencia. La he ampliado bastante para hacerla coincidir, para no marcar tantos niveles, con esta zona de aquí. El precio, después de esta caída bastante contundente de la sesión del día 15, dejó una consolidación, una zona de redistribución más en tiempo, más lateral, que luego continuó bajando. Y vemos cómo en la sesión del día 18 el precio testeó esta zona como resistencia. Ahí vemos un poquito el pullback, volvió a bajar, volvió a subir, y para, ya digo, ampliar un poco la zona, porque es una zona bastante clave en gráficos superiores, he querido un poquito pues hacerla un poco más amplia, para darle importancia y para considerar que a la que el precio ya se acerque a toda esta zona, pues precaución. Si superamos la zona de los 5.120, pues queda un poquito el camino más despejado para una posible continuación de las subidas. Estaremos atentos a la zona de los 5.160, ahí tenemos un último mínimo en 4 horas que puede ser resistencia, y luego la siguiente zona aquí, 5.210, que fue también una zona de desequilibrio de la sesión del día 15 y también le confluye la media de 200 en este marco temporal de 4 horas. Y para acabar, gráfico de 1 hora, lo que estamos viendo ahora mismo es una estructura pues bastante lateral, sobre todo en 4 horas se aprecia mejor. Tenemos ya toques en la parte de la base, ya 2 o 3, en la parte superior pues un poco esta zona que debería haberse convertido, aquí voy a dibujarlo, este soporte que se convirtió en resistencia muy bien en la sesión de ayer, es ruptura, hizo un pullback, continuación, doble suelo por fallo, y en la sesión de hoy nos hemos vuelto a meter por encima, con lo cual ya este nivel, por eso ni lo he puesto, porque ya no lo considero importante, sino considero más relevante aquí, que una vez ayer rota esta zona, ha actuado bien de soporte este nivel, que ahora lo veremos en 1 hora, con lo cual en 4 horas tenemos ya una estructura bastante irregular, y en 1 hora lo que estamos viendo ya son estructuras alcistas. Después de un poco de este suelo, el precio dejó ayer
esta zona, ¿vale?, de suelo también. Ahí se ve 3 toques, 3 mínimos crecientes, con un máximo común, que eran los máximos de ayer, de la semana, que fueron rotos al alza al final de la sesión, y que en la sesión europea de hoy y asiática se ha convertido en soporte, la zona de los 5.040 en este throwback. Estamos viendo la continuación de la subida y ahora veremos. A la que nos acerquemos aquí a la zona ya de los 5.080, pues entramos en zona de peligro. Fijaros también que tenemos la media de 200 en una hora justo de pleno en este nivel. Así que vamos a ver, estructuras alcistas, pero que pueden tener su final en la zona alrededor de los 5.100. Si vamos al futuro del mini Nasdaq en gráfico semanal, también he hecho un poquito lo mismo. Retrocesos de los mínimos aquí, de octubre de 2023, todo el impulso alcista que consiguió romper esta resistencia, ¿vale? No he puesto aquí a la izquierda, pero ahí lo podríamos clavar, ¿eh? Y fijaros que este nivel alrededor de los 16.500, o sea, no veo ni los números, 16.655, pues tenemos la confluencia de un soporte técnico, que es los mínimos del año, mínimos anuales, importantísimo nivel, y también el retroceso del 50% de todo el tramo al alza. Con lo cual, importante soporte. Podríamos ver una continuación de este movimiento correctivo hasta aquí, un poco en línea con lo que hemos visto en el futuro del mini SP500. De momento nos hemos quedado aquí en esta zona de los 17.000, un poquito por encima, 17.000 casi 200, ha actuado bien de soporte, la zona del 38,2% de todo este tramo alcista. Y ahí rebote, después de las fuertes caídas de la semana pasada, la vela semanal es muy contundente, de momento pues estamos rebotando. Y aquí en el gráfico de diario he remarcado esta zona de aquí, esta zona que fue una zona importante de desequilibrio, ¿vale?, a finales de enero, que es ahora mismo la principal resistencia. Tenemos niveles también importantes por encima, que los veremos mejor en marcos inferiores. Y aquí los tenemos. En gráfico de 4 horas también, ya lateralidad confirmada, un poquito aquí, desde la sesión del día 19, con esta resistencia que es clave, que mantiene un poco esta estructura lateral, situada aquí en los 17.550, principal resistencia, la siguiente aquí, otra zona de desequilibrio, movimientos muy técnicos, soporte, roto, se convierte en resistencia, ruptura, aquí fue una corrección menor, encontrando resistencia en ese nivel, y de momento, pues eso, lateralidad a corto plazo. En el gráfico de una hora, también un poquito en la misma línea del anterior futuro analizado, vemos esos máximos de ayer que fueron rotos, que se ha convertido en soporte en este throwback, con lo cual tenemos aquí los mínimos del día, zona importante además técnicamente hablando, zona de los 17.300. Desde aquí se ha producido la continuación del movimiento alcista y estamos pues ya atacando los máximos de ayer, máximos semanales situados en los 17.450, que si se superan nos llevaría probablemente a ir a buscar esta otra resistencia que he comentado anteriormente. Así que ya una pequeñita tendencia alcista en gráfico de una hora, pero vamos a ver esta que es una resistencia ya mayor, que es un poquito esa banda superior de este lateral irregular que se ha formado y que era visible en el gráfico de 4 horas. Nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy martes. Que tengáis una feliz tarde y hasta mañana.